Basta con observar cualquier centro de educación infantil un martes por la mañana para notar un patrón peculiar. A un lado del aula, pues es muy probable encontrar a un grupo de niñas sirviendo el té con suma delicadeza en una cocinita de juguete. Claro, la típica escena. Exacto. Y al otro lado, en la zona de construcción, tienes a un grupo de niños levantando rascacielos con bloques de madera, compitiendo por ver quién hace más ruido al derribarlos. Sí, es una estampa súper común. La estampa parece costumbrista, casi inevitable, pero las fuentes que estructuran nuestro análisis a fondo de hoy lanzan una pregunta muy directa. O sea, ¿es esta división un simple accidente biológico o es el resultado de un diseño muy sutil? Es que es una imagen poderosísima para arrancar. Ilustra el núcleo exacto de lo que los postulados de este curso pretenden diseccionar. Ajá. Para quienes nos escuchan, el material base de esta exploración es un programa bastante exhaustivo. Está centrado en estrategias pedagógicas y modelos educativos diseñados específicamente para la etapa de 3 a 6 años. La etapa preescolar, vaya. Eso es. Y la misión principal de este análisis es profundizar en una premisa que el texto defiende y que resulta bastante incómoda, digamos. A ver, cuenta. La hipótesis de que la mayoría de las aulas de preescolar están reproduciendo y perpetuando, sin ser conscientes de ello, las mismas desigualdades de género, clase y raza que estructuran el mundo adulto. Vale, vamos a desgranar esto. Porque a primera vista, un aula con alumnos de 4 años parece el refugio más inocente y neutral del planeta, ¿no? ¿Totalmente? Un entorno lleno de colores pastel, diseñado para cantar, para modelar plastilina. Parece que no pasa nada malo ahí. Claro. Sin embargo, el curso que estamos analizando argumenta que la educación a estas edades no consiste en entretener o, aparcar a los menores para facilitar la conciliación laboral. El texto lo define como un campo de batalla simbólico, o sea, el primer gran escenario público donde se moldea la visión del mundo del individuo de forma permanente. Para comprender esa supuesta falta de neutralidad, es imprescindible detenerse en un concepto que el material denomina el currículo oculto. El currículo oculto, vale. Sí, se trata de analizar rigurosamente qué lecciones se están transmitiendo cuando da la impresión de que nadie está enseñando nada oficial. El curso parte de una base muy específica, y es que propone tratar la infancia temprana como una categoría política. Ostras, eso suena fuerte para niños tan pequeños. Pues el texto lo justifica argumentando que los menores no son lienzos en blanco o receptores pasivos. Las fuentes los describen como agentes críticos, pequeños filósofos que escanean su entorno constantemente. Detectan quién ostenta la autoridad, quién asume los cuidados y quién tiene acceso a los recursos. Y esa capacidad de observación entronca directamente con los ejemplos prácticos del currículo oculto que aporta el material. Hay un caso en el texto sobre el momento de recoger el aula que es súper revelador. Así, el de los bloques de madera. Ese. Si el adulto pide sistemáticamente a los niños que carguen con las cajas pesadas de piezas de madera y a las niñas que doblen y guarden las telas del rincón de disfraces, el curso dice que se está impartiendo una clase magistral sin articular una sola palabra. Exacto. Se asocia la fuerza bruta y el dominio del espacio como valores intrínsecamente masculinos. Y mientras tanto, la delicadeza, el orden o el cuidado se asignan al ámbito femenino. Y el material da otro ejemplo brutal con la biblioteca del aula. Fíjate que dice que si todos los cuentos muestran exclusivamente familias de clase media, de piel blanca, viviendo en zonas residenciales... Ya, el típico cuento clásico. Eso es. Pues el mensaje implícito delimita rápidamente quién pertenece a la normalidad y quién queda relegado a la categoría de, digamos, el otro. Y la eficacia de este currículo oculto radica precisamente en su invisibilidad y en cómo opera a nivel neurológico. A nivel neurológico, ojo. Sí, porque el cerebro de un menor de 4 años está biológicamente diseñado para absorber las normas de su grupo social, como mecanismo de supervivencia. No cuestionan si la norma es justa. Asimilan que así es como funciona el mundo. Claro, no tienen filtro todavía. Exacto. Por tanto, cuando las narrativas de los cuentos o las dinámicas de limpieza se repiten día tras día, cristalizan en forma de sesgos cognitivos, y esos sesgos luego resultan extremadamente difíciles de desaprender en la edad adulta. Es como si ese currículo oculto funcionara a modo de sistema operativo de un teléfono móvil, ¿verdad? Ostras, es una muy buena analogía. O sea, está siempre activo en un segundo plano,
consumiendo batería, gestionando la memoria y dictando las reglas bajo las cuales operan todas las demás aplicaciones. Mientras tanto, el usuario está distraído mirando la aplicación que está abierta en la pantalla. Que vendría a ser el currículum oficial, ¿no? Exacto. La ficha de los colores, los números del 1 al 10 o la canción del abecedario. Pero, a ver, si este sistema operativo actúa de una forma tan invisible, ¿cómo plantea el curso que los educadores logren detectarlo y modificarlo en su día a día? Pues lo fascinante de los postulados del curso aquí es que no proponen una receta mágica, ¿eh? Proponen una metodología basada en la observación constante y en una democratización progresiva del espacio. Ajá. Además, el texto hace una advertencia súper severa contra lo que llama la participación simbólica. ¿Qué sería eso de la participación simbólica? Pues dar a elegir a los alumnos entre jugar con puzzles o jugar con encajables. O sea, dos opciones predeterminadas y estrictamente controladas por el adulto. El documento defiende que eso no equivale a fomentar la democracia. Hay que alcanzar una participación plena. Vale, entiendo la diferencia. A nivel metodológico, esto significa estructurar el aula para que los propios alumnos identifiquen problemas cotidianos reales, debatan las soluciones y observen cómo sus decisiones alteran físicamente el funcionamiento de su entorno. Ya. Pero claro, si ese currículo oculto opera como un sistema operativo profundo que dicta las verdaderas normas del juego, me surge una duda razonable respecto a los pioneros de la educación. A ver, O sea, ¿cómo es posible que los creadores de los grandes métodos educativos, esos marcos que gozan de prestigio mundial, pasaran esto por alto? Porque al analizar el texto se ve que las fuentes pasan los modelos clásicos por el filtro de la pedagogía crítica. y las conclusiones desafían bastante la visión idealizada que tenemos de esos métodos. El análisis de los modelos tradicionales es incisivo porque los evalúa exclusivamente bajo la lupa de la equidad social. Por ejemplo, ¿qué dicen de Montessori? Que es, vamos, el modelo estrella para mucha gente. Pues al abordar la metodología Montessori, las fuentes reconocen su inmenso valor para fomentar la autonomía personal y alaban mucho la meticulosidad en el diseño de los materiales. Sin embargo, Aquí viene el pero. sí, el texto señala una ceguera estructural ante la desigualdad. En un aula Montessori, el diseño físico prioriza el trabajo individual. Cada alumno despliega su propio tapete, elige un material y se aísla en su tarea. Ajá. El curso advierte que esta disposición dificulta el desarrollo orgánico de habilidades para la resolución colaborativa de conflictos. Fíjate que llegan a utilizar el término jaula de terciopelo para describir esta libertad pautada. Jaula de terciopelo. Qué concepto más potente. El argumento es que genera individuos brillantemente autónomos a nivel motriz, pero no facilita los roces sociales necesarios para aprender a negociar frente a injusticias grupales. Ya veo. Y respecto al enfoque Waldorf, creado por Rudolf Steiner, he visto que las fuentes también reconocen el respeto por los ritmos madurativos y el juego libre. Sí, le dan valor a eso. Pero el diagnóstico del curso apunta a un esencialismo sexista bastante arraigado en su práctica. Según el material, persiste una sutil orientación de las energías. O sea, separar por géneros de forma disimulada. Exacto. Se fomenta una energía femenina vinculada al cuidado, animando a las niñas a tejer, frente a una energía masculina orientada a la transformación del entorno, dirigiendo a los niños hacia la carpintería. Madre mía. Y a esto se suma la crítica del texto a la falta de indagación científica temprana, que desde la óptica de este curso es la herramienta cognitiva primordial para que la infancia aprenda a cuestionar su realidad. Y la cosa no acaba ahí. Cuando el texto aborda los cimientos teóricos de la psicología evolutiva clásica, la crítica se vuelve puramente sociológica. Por ejemplo, con Piaget. El curso no refuta las fases del desarrollo cognitivo, pero le reprocha haber analizado el aprendizaje en un vacío de laboratorio. Ignorando el contexto, claro. Ignorando totalmente que el desarrollo biológico está ligado al contexto económico. Y en cuanto a Vygotsky, que aportó lo del aprendizaje sociocultural, la pedagogía crítica añade un matiz clave. ¿Cuál es? Si el aprendizaje se construye en interacción social, la pregunta es ¿con quiénes se construye y qué tipo de saberes legitima la escuela? El texto cuestiona si el sistema valora por igual el conocimiento formal que un menor de clase media trae de casa frente a los saberes de supervivencia que aporta un alumno de un entorno migratorio. Totalmente. E incluso el prestigioso modelo de Reggio Emilia, que es famoso por eso del entorno como tercer maestro, recibe cierto escrutinio. Sí, aunque es el más cercano a lo que el curso propone, ¿no? Lo es, lo identifica como el marco más afín.
Pero advierte sobre una barrera material insalvable. Implementar la filosofía Reggio Emilia requiere un nivel de inversión en infraestructura, luz natural, materiales nobles y ratios de profesorado que las escuelas públicas ordinarias pues simplemente no tienen. Y añade que carece de una teoría explícita sobre raza o clase. Claro, no aborda el problema estructural de base. Entonces, a la gente que nos escucha le puede surgir la duda, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? ¿El curso sugiere tirar la historia de la pedagogía a la basura y empezar de cero? No, para nada. El planteamiento del curso es netamente integrador. La propuesta central es utilizar los principios de la pedagogía crítica como unas gafas de lectura analítica. O sea, un filtro. Exacto. Al ponerte estas gafas, un profesional puede revisar cualquier método, detectar qué sesgos o puntos ciegos reproduce en su contexto específico y quedarse con lo mejor de cada uno. El propósito es diseñar una educación genuinamente situada en la realidad material del barrio donde opera la escuela. Queda clarísimo que si ningún método empaquetado ofrece una solución impecable, el peso del cambio recae irremediablemente sobre la figura del educador. Y el texto dedica un apartado muy profundo a esto, retratando una profesión asolada por el agotamiento emocional, lo que solemos llamar burnout. Y el diagnóstico es duro. Describe a los educadores atrapados en un doble vínculo paralizante. Por un lado, la presión social para ser la seño abnegada, esa figura maternal que todo lo resuelve con amor y paciencia infinita. La tía linda, como dicen a veces. Eso es. Y por otro lado, la exigencia institucional de funcionar como un gestor implacable, que debe mantener el control estricto de ratios inasumibles y cumplir con exigencias académicas rígidas. Vaya presión. Y ese desgaste extremo, según el material, deriva de cómo se conceptualiza la gestión del poder en el aula. El texto clasifica 3 dinámicas: el poder autoritario, que busca la obediencia por miedo a la sanción; el poder negligente, que bajo un falso respeto a la libertad abandona la guía y genera caos; y la tercera vía, que es la propuesta del curso. La autoridad democrática, ¿verdad? Exacto. Este modelo exige mucho más esfuerzo cognitivo, porque implica liderar con el grupo, facilitando normas compartidas en lugar de imponer la voluntad adulta sobre el grupo. Y para ejercer esa autoridad democrática, el curso adopta un concepto del teórico Henry Giroux. Propone reconceptualizar al educador como un intelectual transformador. Intelectual transformador. Suena importante. Lo es. Bajo este marco se asignan roles que van mucho más allá del cuidado básico. Uno es el de mediador cultural. O sea, si un alumno se comunica mezclando idiomas por su bagaje familiar, no se trata esa diferencia lingüística como un déficit, sino como un activo. ¡Qué buen enfoque! Otro rol es el de diseñador de experiencias. Y el texto marca una diferencia vital entre actividad y experiencia. A ver, explícanos eso. Una actividad sería sentar a 25 niños a colorear una fotocopia de una mariposa, para que todas queden iguales. Algo rígido. Una experiencia consiste en crear un rincón inmersivo, el rincón del misterio, con letras, lupas y hojas, permitiendo que la curiosidad construya hipótesis. Vale, la diferencia es abismal. No obstante, hay un término en la propuesta teórica del curso que creo que merece cierto debate. El texto también define a este profesional como un agitador de conciencias. Sí, ese término llama la atención. Claro, manteniendo el rigor analítico, cuando hablamos de menores de 4 años que apenas están descubriendo el mundo, emplear el término agitación de conciencias podría sonar un poco, no sé, radical, como a intentar adoctrinar o proyectar ansiedades políticas adultas sobre los niños. Es una duda súper válida. Pero al contextualizar este término con el resto del módulo, el material despeja esa reticencia. Agitar conciencias en preescolar no implica dar discursos políticos ni imponer dogmas. Entonces, ¿en qué consiste? Se basa simplemente en hacer preguntas problematizadoras. El documento ofrece un ejemplo muy visual. Ante la lectura de un cuento tradicional, el docente pausa y lanza una pregunta. ¿Por qué creéis que casi nunca hay princesas con la piel oscura y el pelo rizado en nuestros libros? Ah, vale. No les da la respuesta. Proporcionar un andamiaje para que los niños observen críticamente un patrón de exclusión que de otro modo asumirían como normalidad. Es fomentar el pensamiento socrático puro y duro. Bueno, y tras toda esta teoría que suena excelente, el material transita hacia la aplicación directa en el aula. Porque claro, ¿cómo se traslada esto a un martes por la mañana con 20 niños llenos de energía? Esa es la gran prueba de fuego, ¿eh? Y el módulo 3 entra de lleno en estrategias prácticas.
Cuéntame algunas porque son fascinantes. El pilar central es que el entorno narrativo moldea la mente. Proponen, por ejemplo, la creación de una biblioteca rodante filtrada bajo criterios antirracistas y feministas. Mencionan títulos como Rosa Caramelo u Orejas de Mariposa. ¡Qué clásicos maravillosos! Sí, pero la innovación metodológica no es solo comprar los libros, sino la técnica de las lecturas interrumpidas. Hacer pausas para abrir debates sobre lo que están viendo en las ilustraciones. El texto detalla otra estrategia enfocada en vincular los cuentos con problemas del barrio. El caso de estudio de la gotita Renata me pareció espectacular. Ostras, sí. Ese ejemplo es brutal. Para quienes nos escuchan, el curso cuenta que un grupo escolar en una zona inundable identificó que su barrio se encharcaba por deficiencias en el alcantarillado. En lugar de hacer una manualidad sin más, redactaron e ilustraron un cuento colectivo sobre el problema del agua en sus calles. Y lo llevaron al ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Lo presentaron formalmente y el impacto documentado fue que la administración pública fue a limpiar el desagüe. El curso usa esto para demostrar cómo la educación puede generar consecuencias tangibles, enseñando a los niños que su participación tiene peso real. Y esa validación del análisis infantil es lo que sustenta otra herramienta del curso. El laboratorio de preguntas poderosas. Suena súper intrigante. ¿Qué es? Es una caja física para meter interrogantes que no tienen respuesta fácil. Las fuentes cuentan cómo unos niños metieron la pregunta ¿por qué los mayores siempre deciden dónde nos sentamos? ¡Qué buena pregunta! Pues desde el paradigma de la autoridad democrática, la profesora no invocó las normas del centro. Permitió un experimento social. Libertad total para sentarse donde quisieran. Me imagino el caos inicial. Total. Hubo fricción, peleas por el sitio. Pero el aprendizaje profundo vino después. Tuvieron que hacer una asamblea, negociar y diseñar ellos mismos un sistema rotativo. Comprendieron la democracia a través de resolver el problema, no por imposición. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ves cómo cambian el chip de la educación tradicional. También mencionan el uso de instalaciones efímeras con objetos descartados, usar basura limpia para crear arte temporal y cuestionar el consumismo. En lugar de dar respuestas cerradas, se fomenta el pensamiento científico a través del asombro y la duda. Todo esto suena idílico, sí, pero el texto no esquiva la realidad del día a día. ¿Qué pasa cuando estalla el conflicto? Claro, cuando un niño empuja a otro o le insulta. Exacto. El material rechaza categóricamente los métodos punitivos como la silla de pensar o dejarles sin recreo. Apuesta por un enfoque estrictamente restaurativo. Y para diseccionar esto, el curso expone un caso clínico muy elocuente. Presenta a Camila, de 5 años, que le dice a su compañero Mateo que no juega con él textualmente porque es chileno y los chilenos son malos. Tela marinera con la frase. La respuesta tradicional de una maestra estándar sería decirle que eso no se dice, obligarla a pedir perdón y mandarla a la silla de pensar. Pero el curso señala que esto es un error sistémico. Claro. A nivel neurológico y social no funciona. No desmonta el prejuicio xenófobo, usa una sanción que aísla al menor y, sobre todo, no repara el daño relacional que ha sufrido Mateo frente al resto. Esto plantea una pregunta importantísima sobre los verdaderos mecanismos de la disciplina. Porque la alternativa de la pedagogía crítica no ignora el conflicto ni es permisiva. Exige un límite ético. ¿Y cómo actúan entonces? El protocolo exige primero separar y calmar, pero con presencia, no aislando. Luego, el docente debe escuchar sin interrumpir para entender de dónde sacó Camila esa idea. Y después, hacer un círculo de palabra para que escuche el impacto de sus acciones. Y el texto dice que culminan con una acción preventiva, como hacer un proyecto sobre de dónde vienen las familias para crear un mural de diversidad. O sea, las consecuencias deben ser lógicas, reparadoras e involucrar a la comunidad para entender la raíz del problema. Exacto. No solo detener el síntoma. Y bueno, tras diseccionar todo esto, resulta evidente que comprender este currículo oculto tiene un valor tremendo para la gente que nos oye, aunque no se dediquen a la educación. Totalmente. Permite ver cómo las normas sociales, las jerarquías de poder y los estereotipos se instalan en la mente desde los 3 años y nos da herramientas para cuestionar ese mismo currículo oculto que seguimos experimentando de adultos en las oficinas, en las familias o en los medios. Definitivamente. Y para cerrar, el documento incorpora un cruce entre la pedagogía crítica y la neurobiología que lanza una idea súper provocadora, basada en cómo la corteza prefrontal necesita vínculos seguros para desarrollarse.
El texto dice que el estrés crónico obliga al cerebro a enfocarse en sobrevivir, bloqueando el aprendizaje complejo. Exacto. Y la reflexión final que invita a dejar en el aire es, si el castigo punitivo, la exclusión y la falta de participación real generan estrés en el cerebro infantil, Ojo a esto. es posible que los sistemas educativos más estrictos y tradicionales, diseñados supuestamente para alcanzar el máximo rendimiento académico, estén biológicamente limitando el desarrollo cognitivo de toda una generación. ¡Ostras! Es una disonancia estructural que invita a la reflexión profunda, sin duda. Analizar esto obliga a replantearse no solo la educación, sino el diseño de nuestra sociedad. Ha sido una exploración fascinante de los postulados de este curso. Invitamos a quienes nos escuchan a mantener esa mirada curiosa y crítica sobre los entornos que por costumbre asumimos erróneamente como neutrales.